En la palabra de Dios hay una parábola que habla de un reino, que es el reino de los cielos, el cual se siembra como una semilla pequeña y va creciendo hasta que se convierte en un árbol grande y termina dándole cobijo a las aves del cielo. En esta parábola Jesús compara el reino de los cielos y dice que es semejante a la semilla de mostaza, que se siembra y se convierte en ese árbol grande. Pero en este caso es como que Dios siembra en nosotros el reino de los cielos, como si fuese una semilla también que necesita crecer y convertirse también en ese árbol grande que acaba dando cobijo y siendo refugio para muchos que están necesitándolo. Y yo quiero que podamos leer esta parábola que se encuentra en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, y dice así hablando Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en su rama. Como hemos podido ver en la parábola, este reino es algo que, al igual que la semilla, termina también sembrándose y creciendo, con el fin de ser refugio para muchos. En Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y de la misma manera, cuando tú siembras un árbol o alguna planta, ¿no? Siempre su propósito es crecer. Está destinada a crecer hasta convertirse en su forma final. Ahora bien, para que ese árbol pueda crecer y desarrollarse, necesita unos cuidados. Esto no es que tú plantas la semilla ahí y ya está, y te olvidas y la dejas ahí a su suerte. No es así, sino que necesita estar pendiente y una serie de elementos que van a beneficiar a este arbolito para que pueda crecer y convertirse en ese árbol grande. El árbol necesita una buena tierra, pero también es necesario ponerlo en una ubicación donde pueda recibir la luz del sol, porque si tiene una buena tierra pero no tiene la luz solar, pues también acaba entristecida. No podemos tener nuestro árbol en una habitación sombría, sino que necesita el sol, porque el sol le aporta la vida también que necesita. Importantísimo también el agua, porque si la ponemos en una buena ubicación donde recibe sol, con una buena tierra, pero no la regamos, no estamos pendientes, también acaba secándose. El viento también es necesario porque el viento hace que las raíces se fortalezcan, hace también que todas las hojas secas, muertas que tiene el árbol, las tire, en fin, hace la función de limpiar el árbol y también de hacer que sus raíces se hagan más fuertes en la tierra. En fin, todos estos elementos, el agua, la luz, una tierra que sea buena, el viento, ¿no? Y quizás algunos más, son vitales y necesarios, imprescindibles para que nuestra planta o nuestro árbol pueda crecer y convertirse en ese árbol grande que las aves del cielo necesitan para poder venir y anidar y cobijarse. Este árbol termina convirtiéndose en un refugio para muchos animales del campo. Por eso es tan necesario que no le falten ninguno de estos elementos y que estemos pendientes en lo que se refiere a su cuidado. Ahora bien, Jesús dijo que este árbol que se sembró como una semilla y luego creció y se convirtió en árbol grande, dice que así es el reino de los cielos, semejante a este árbol. Y esto la verdad que es maravilloso, ¿no? Porque entendiéndolo desde el punto de vista de la palabra de Dios, dice que el reino de los cielos también es algo que se siembra como una semilla pequeña y crece en nosotros, dentro de nosotros, de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. La Biblia nos revela que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que Jesús
y el Padre y también el Espíritu Santo vienen a vivir, a morar dentro de nosotros. Y yo quiero que lo leamos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús dijo que el Padre y Él vendrían a hacer morada en nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Por lo cual, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, entonces el reino de los cielos está en nosotros. Por eso, en Mateo 10, 7, Jesús dijo: allí donde vayáis, decid, el reino de los cielos se ha acercado. Este reino está como una semilla que Dios sembró dentro de nuestro corazón y que ahora es necesario y vital que crezca y que no haya nada que la detenga, que no haya nada que venga a secar ese árbol. Nosotros tenemos ahora que proteger esa semilla que se sembró, que es el reino de los cielos dentro de nosotros. Tenemos que poner un cerco, tenemos que cuidarlo, tenemos que regarlo, darle una buena luz, prepararle una buena tierra, en fin. Y todo este tipo de elementos que son necesarios para que la vida siga su curso y vaya en aumento, como la luz de la aurora. Ahora quiero que veamos qué elementos son los que necesita este árbol, que es el reino de los cielos que Dios sembró dentro de nosotros. ¿Qué tipo de cuidado necesita este árbol? Y al igual que todos los árboles, este también necesita agua. Pero ¿qué tipo de agua? Esto no es que porque el reino de los cielos está dentro de nosotros, tengamos que agarrar una botella de agua de 1 litro y bebérnosla entera para regarlo. No es esa agua la que este reino necesita, sino que el agua que este reino necesita es la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la palabra es el agua que nosotros necesitamos para que ese árbol crezca. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí vemos también como la palabra es agua, que no solo nos nutre, sino que también nos limpia. Así que ya hemos visto el primer elemento que este árbol, este reino que crece adentro de nosotros, necesita para vivir, y es el agua, que es la palabra de Dios. Pero también este árbol necesita luz. ¿Y qué es la luz? ¿Qué tipo de luz es la que necesita este árbol? La luz, en este caso, para que este reino pueda crecer de una forma sana y con fuerza, es la misma presencia de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y en Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En estos dos textos podemos ver cómo Dios es luz, dice la Biblia, y cómo Jesucristo dijo que yo soy la luz del mundo. O sea, Él es la luz y el que le sigue dice que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, esta es la luz que este árbol necesita para poder desarrollarse y seguir en aumento hacia arriba. Este árbol no necesita sol como los demás, no tiene necesidad, sino que lo que necesita es solamente la luz de Dios. Es decir, el resto de árboles del campo sí necesitan sol, pero este árbol que crece adentro de nosotros no necesita sol, sino que solamente necesita luz, que es la presencia de Dios. Y quiero que lo veamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23.
Aquí habla de una ciudad que es una ciudad santa. Habla de la ciudad de Dios, que es también la nueva Jerusalén, allí donde pasaremos la eternidad con Dios para siempre, ¿no? Esto es también el reino de los cielos. El reino de los cielos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ¿no? Dice que esta ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí vemos claramente, ¿no? Como dice que este reino no necesita luz de sol ni de luna que brillen en ella, sino que la gloria de Dios es quien ilumina esta ciudad y que el Cordero, que es Jesucristo, es su lumbrera, es su luz. Así que ya hemos visto dos elementos muy importantes para que este árbol pueda crecer y desarrollarse dentro de nosotros. Uno, el agua, que es la palabra de Dios, y el otro es la luz, que es su presencia. Vamos a seguir viendo ahora la tierra. ¿Qué tipo de tierra necesita este reino que está creciendo dentro de nosotros? Como hemos visto antes, no sirve cualquier tierra. Por ejemplo, una tierra que es dura termina ahogando las raíces y no permitiendo que entre ni el agua ni el aire y aún ni siquiera la luz. Por eso necesitamos una tierra que sea una tierra suelta, una tierra buena. Y la tierra que este árbol necesita es un corazón, que sea un corazón bueno. En la Biblia, la tierra representa el corazón de los seres humanos. Y por eso nosotros necesitamos tener un corazón, que sea un corazón puro, que no sea un corazón duro, ni un corazón en el que crecen malas hierbas, que sea un corazón blandito. Ahora bien, para que nuestro corazón sea un buen corazón, tenemos que vigilar dónde está nuestro corazón, en qué lugares lo tenemos puesto, porque en Lucas 12:34 dice que allí donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Es decir, que aquello que para nosotros es lo que más amamos o lo que más anhelamos, aquello a lo que le dedicamos más tiempo o en lo que más tiempo estamos pensando, ¿no? Aquello que para nosotros es nuestro tesoro, algo que es lo más importante para nosotros, ¿no? Dice que ahí donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Con lo cual, si nuestro tesoro son cosas malas, nuestro corazón estará ahí también y no será la buena tierra que este reino necesita para crecer. Pero si nuestro tesoro son cosas buenas, son las cosas de Dios, entonces sí será nuestro corazón esa buena tierra que este árbol necesita. Tener un buen corazón va a depender del lugar donde lo tengamos. ¿Dónde estás plantado? ¿En qué tipo de tierra o de suelo nos estamos moviendo? ¿Qué lugares frecuentamos? Y cuando digo qué lugares frecuentamos, no me refiero solamente a lugares a donde nos llevan nuestros pies, lugares físicos, sino también muchas veces frecuentamos muchos lugares con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Dónde tenemos el corazón? Porque allí donde esté el corazón, eso será nuestro tesoro. ¿Hacia dónde nos movemos normalmente? En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. De nuestro corazón es de donde la vida brota, es de donde surge, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo mucho para que sea una buena tierra que abrigue ese árbol que Dios plantó dentro de nosotros. Pero otro de los cuidados que tenemos que brindarle a este árbol que está creciendo dentro de nosotros es la protección contra agentes externos y contra mala hierba. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa, en la ventana de la cocina por fuera, un arbolito que es un bonsái, ¿no? Pero muchas veces me doy cuenta como vienen los pájaros a picotear en la tierra, en las hojas, en las ramas,
y comienzan a romperlo. Entonces tengo que ir y echarlo fuera. Tengo que estar atento y pendiente porque si yo no quiero que terminen partiendo una rama o escarbando las raíces y rompiéndomelo, pues tengo que ir y echar esos pájaros fuera, tengo que moverlos de ahí. Pero otras veces también veo como en la tierra comienzan a nacer hierbecillas alrededor del tronco, que lo que hacen es tomar de los nutrientes que hay en la tierra, que son para mi árbol. Entonces, si esas hierbecillas comienzan a alimentarse ahí también, lo que hacen es que le roban al árbol su alimento y de esa forma terminan debilitando mi árbol. Y por eso yo tengo que cuidar mi árbol y no permitir que esa hierba ni agentes externos como por ejemplo los pájaros puedan atentar contra el crecimiento de este árbol, porque recuerda que tu árbol necesita crecer para poder llegar a darle cobijo a aquellos que lo necesitan. Necesita crecer, hacerse árbol grande para que le dé sombra a aquellos que están bajo el calor de este mundo. Por eso es muy importante estemos velando y protegiendo este árbol, y que aquellas cosas que vienen de afuera o esas hierbas que aparecen a nuestro alrededor podamos moverlas, quitarlas de nuestra vida. A veces esas hierbas o esos agentes externos pueden ser amistades, puede ser también un hobby, o quizás pueda ser la televisión, las redes sociales, un vicio o a lo mejor tu carácter. Este tipo de cosas a veces terminan afectándole al árbol y es necesario arrancar, mover y echar fuera, quitar todo aquello que atenta contra nuestro árbol. Porque todas estas cosas pueden terminar siendo como un veneno que alguien viene y lo echa en nuestra tierra. Si nuestro árbol termina absorbiendo ese veneno, puede morir, puede terminar secándose. Y no podemos permitirnos esto porque hay un mundo allá afuera que necesita de árboles grandes, de árboles que puedan dar cobijo, árboles que puedan ser refugio, que puedan dar sombra. Es la voluntad de Dios que protejamos este árbol y le aportemos todos los cuidados que necesita para que pueda no quedarse en una semilla, sino convertirse en un árbol grande. Cuidemos el reino de los cielos que fue sembrado y que crece dentro nuestra. Y por último, este árbol también necesita a veces ser azotado por los vientos. Y estos vientos son los procesos, aquellas pruebas y procesos que Dios permite en nuestras vidas para hacernos fuertes, para que no sea un árbol grande pero con unas raíces débiles que a la primera tempestad se caiga. No, Dios quiere que podamos soportar cualquier tempestad y para eso es necesario entrenarnos desde pequeños. Cuando yo veo los grandes árboles o las palmeras, ¿no? Cuando están en medio de una tormenta, de una tempestad y son azotados por el viento, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cómo la palmera comienza a doblarse de un lado a otro. Y yo la miro ahí en medio de esa tempestad y pareciera que está sufriendo, pero si no fuese por ese viento que la azota, por esa tempestad, la palmera sería un árbol grande, alto, pero debilitado en sus raíces. Pero gracias a que desde que era pequeña empezó a soportar esos vientos, sus raíces fueron ejercitándose, porque cada vez que el viento azota a una palmera o a un árbol grande, sus raíces se agarran con más fuerza a la tierra o a alguna roca que esté debajo de la tierra. Y es como que al venir el viento, ellas se agarran para que el viento no pueda moverla. Cuando alguien va al gimnasio, ¿no? Y comienza a trabajar en las máquinas o a hacer abdominales, ¿no? Yo veo como se tumban para hacer las abdominales y comienzan a levantarse hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y de esa manera el abdomen se fortalece, ¿no? Y yo cuando veo a la palmera en medio de esa tempestad, digo, está aprovechando la tormenta para entrenarse. Digo, mírala, está haciendo abdominales y sus raíces se están fortaleciendo.
Y por eso ese árbol que crece dentro de nosotros, que es el reino de los cielos, también necesita ser azotado a veces por estos vientos, por estos procesos, por estas situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar en nuestro hogar, a veces en la familia o en el trabajo, en la salud, en la economía y muchos factores, ¿no?, que a veces vienen en forma de tempestad contra nuestras vidas y nos tambalean de un lado a otro. Pero estos procesos son necesarios para que este árbol que crece en nosotros se fortalezca. Y ese viento que nos azota muchas veces también hace que las hojas muertas que tenemos adentro se caigan. Es como que el viento nos sacude y nos limpia. Pero Dios usa ese viento para nuestro bien, para hacernos más fuertes, aunque hoy no lo entendamos. Pero el viento es otro de los elementos que este árbol que está dentro de nosotros necesita para poder desarrollarse y convertirse en un árbol no solo grande, sino también fuerte. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Dios dice que no nos sorprendamos de la prueba que estamos pasando, que nos ha sobrevenido, sino dice más bien alegraos. Y en 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, esta tribulación, Dios dice que es momentánea. Y no solo eso, sino que está produciendo en nosotros algo que va en aumento. Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tempestad que podamos estar atravesando ahora está produciendo algo en nosotros. Está produciendo algo. Confía en Dios, porque Dios sabe lo que hace. Mientras tu vida, tu corazón esté pegado a Dios, mientras tú estés cerquita de Él, orando, leyendo su palabra y honrándole a Él con tu vida, entonces dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas que vivimos nos ayudan para bien. Y por último, para finalizar, ¿cuál es el fin? O sea, ¿con qué fin este árbol tiene que crecer adentro de mí, convertirse en un árbol grande y fortalecerse? ¿Con qué fin? Y el fin es muy simple, es dar cobijo. Dar cobijo, como leíamos ahí en la parábola, ¿no?, del principio, donde dice que el árbol creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo pudieron venir y anidar en sus ramas, ¿no? O sea, se convirtió en un árbol que fue cobijo, fue refugio para las aves del cielo. Y este reino que crece en nosotros, su fin es dar cobijo, convertirse en un refugio, porque allá afuera hay un mundo que está perdido, hay un mundo que está sufriendo, un mundo que está en oscuridad y sin esperanza, un mundo que necesita unos brazos que lo abracen, necesitan un árbol que los consuele. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Claramente Dios nos dice que la creación entera, la tierra, el mundo, gime, está sufriendo como si tuviese dolores de parto. Fijaos, ¿no?, la necesidad que hay. En Isaías capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En medio de todo lo que está aconteciendo en la tierra y todo el sufrimiento, ¿no?, que hay, Dios alzó su voz y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A esta gente, a consolarlos, a darles una palabra de aliento, a darles ánimo, a decirles que hay esperanza. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá, no?
Y en este caso Isaías dice que respondió y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo quiero ser de esos que como Isaías dicen: Señor, envíame a mí, heme aquí, ¿no? Por eso yo necesito cuidar mucho este árbol que Dios plantó en mí, porque si este árbol se detiene en su crecimiento y no se convierte en ese árbol grande, ¿cómo voy a pretender ser un refugio para otro? ¿Cómo voy a poder dar cobijo a los que sufren? Tengo que cuidarlo. En Isaías capítulo 60, versículos 2 y 3 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tinieblas cubren la tierra, ¿no? Dime si hoy eso no es una realidad, ¿no? En medio de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Las guerras, las pestes, tal y como está escrito también en Mateo 24, ¿no? Jesús dijo que todas estas cosas en los últimos tiempos acontecerían, ¿no? Ciertamente, como dice este texto, tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. Dios quiere enviarnos. Dios quiere que seamos árboles que han crecido y que son cobijos, que hoy pueden dar sombra, que hoy pueden consolar al que llora. Que aquellos que están en oscuridad podamos ser luz, como esa luz de la aurora, que en nosotros comienza de una forma pequeña pero va en aumento hasta que el día es perfecto. Que nuestro día sea perfecto para aquellos que sufren en la tierra y Dios pueda enviarnos. El reino de los cielos ha de crecer en nosotros con la finalidad de dar cobijo a aquellos que hoy sufren. Y es por eso que yo te animo en este día a que cuide ese árbol, esa semilla que Dios plantó en ti, porque es urgente, vital que crezca y no haya nada que lo detenga. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida, haya arrojado luz y que a través de él, ese árbol que está en tu interior, comience a recibir los cuidados que están preparados para que tenga un crecimiento imparable. Un abrazo y que Dios te bendiga.